Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer el efecto de Thanos de los Vengadores. Bueno, vamos a comenzar con un modelo que hicimos en el video anterior. Entonces, primero agregamos un sistema de partículas a este modelo, ¿no? Aquí vamos a cambiar el tiempo en el que se generan las partículas y el tiempo de vida más o menos a 100, ¿no? Acá donde dice distribución, cambiamos a grilla, invertida y hexagonal, ¿no? Y luego acá en la parte de render, en vez de halo le ponemos no, ¿no? Y vamos a ver aquí la parte de field weights, gravedad vamos a bajársela a 0.3, ¿no? Entonces vamos a ver acá, le agregamos un modificador más que es explode, ¿no? Vamos a sacar que no se muestren las partículas muertas. Con Shift A vamos a agregar acá en force field, viento. Vamos a mover acá, más o menos ahí, y vamos a cambiar un poco la fuerza, ¿no? Podría ser por ejemplo 8 con Shift A. Y vamos a agregar fuerza, podría ser 15. Va empezando de izquierda a derecha y no es lo que queremos, ¿no? Entonces para solucionar eso vamos acá al objeto, habilitamos Origins, ¿no? Y acá le damos R, Z y rotamos 180, ¿no? En el eje Z, ¿no? Para que el origen esté en la dirección contraria, ¿no? Y si probamos de nuevo, vamos a ver que ya está haciéndolo desde la derecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aumentar un poco la cantidad de partículas. Vamos a poner acá, podría ser 5000. Aquí vamos a poner una resolución de 100, todo tarda un rato. Y al objeto vamos a agregarle un modificador más que es subdivisión, ¿no? Subdivision Surface. Y es importante que el subdivisión esté encima de todo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer para que no sea tan lento, vamos a ponerle acá solamente 2 y luego vamos a ir aquí a la parte de partículas y vamos a darle bake. Bueno, aquí ya terminado de hacer el bake, ¿no? Y ahora podemos ir acá y ejecutarlo. Bueno, si te gustó este video, suscríbete en la parte superior de la pantalla. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video semanal. Hasta luego.